Estoy en la Academia Militar de Venezuela. Voy a conversar con el presidente constitucional de la República Bolivariana, Hugo Chávez. ¿Qué tal? Hugo, ¿qué tal? ¿Qué hubo? Diego, amigo, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. Igual, En este sitio tan escenario, hermoso. Sí. en este templo. Para mí es un templo, tú sabes todo esto. Aquí comenzó todo. Sí, comenzó todo. Te lo dije hace como 20 años cuando me preguntabas. Sí. Comenzó todo, aun cuando ya había comenzado. ¿No es una obsesión la academia para ti? No creo que sea obsesión. Tú sabes que dentro de pocas horas se cumplirán 40 años exactos de mi ingreso a ese patio, a esta escuela. Yo creo que es un estado de conciencia. ¿Qué representa en tu imaginario la academia militar? Eso, ¿no? Un estado de conciencia surgido de un mundo interior muy vivido, muy intenso de estos 40 años, 40 años, que surgieron como un amor, como la conciencia, José Vicente, de que aquí yo nací. De que aquí yo nací es el alma mater, pero más que el alma mater, mater alma, el corpus mater, el soldado mater, el Chávez mater. Aquí nació Chávez. ¿Qué fue lo más difícil al ingresar a este mundo militar? Lo recuerdo, el patio, 40 años, el 8 de agosto era domingo, me tocó un pelotón por allá de aspirantes. Lo más difícil, que, bueno, primero lo normal en un casi niño de 17 recién cumplido, la nostalgia de Barinas, la madre, la abuela, el padre. Yo siempre fui y soy muy de familia, la novia, el béisbol en la esquina, el equipo de pelota, los amigos, las nostalgias, eso pega, claro. Ahora, más allá de eso, desde el punto de vista ya de la rutina diaria, ser zurdo, oye, ¿Por qué? ser zurdo era aquí como una cosa a veces torturante. Yo defendía y defiendo mi zurdidad, digámoslo así. Por ejemplo, venía por ese pasillo los primeros días, trayendo mi ropa de la lavandería. Y como soy zurdo, venían unos brigadieres y los saludo con la izquierda. Bueno, di como 100 vueltas al patio con la ropa aquí en la cabeza, cónchale, por ser zurdo. En otra ocasión, en el comedor, los primeros días, la sopa con la zurda. Nuevo, usted está loco, se come con la derecha. Entonces con la derecha no tenía el pulso de la zurda y entonces me llenaba la camisa que era blanca de la sopa. Nuevo, me mandaban a lavar aquí la camisa en el patio. Ser zurdo, fíjate, era una cosa. Bueno, luego lo fui superando. A la hora del disparo en el polígono, era al revés, pues, era al revés. Ahora, luego, sin embargo, más allá de esas anécdotas, te puedo decir que yo casi que del primer día me sentí aquí como un pez en el agua, como que había nacido para esto, en verdad te lo digo. ¿En tu destino tú pensaste que estaba el poder al ingresar acá? ¿Lo asociaste al tema del poder? Entrar aquí no estaba asociado conscientemente. Y ahí volvemos otra vez a Nietzsche y a los filósofos Heidegger. El estado de conciencia, dice Heidegger, dice Nietzsche, también Kant. Tú eres filósofo. Yo estoy filosofando mucho. El estado de conciencia surge de un mundo interior, yo lo creo, reflexionando, ¿no? Después que una cadena de causas surgen y toman la conciencia, pues, y se hacen como concretas, y entonces adquieren una perspectiva en el pasado. Me explico. Yo cuando entré aquí quería ser, fíjate, pelotero del Magallanes. Yo entré era para venir a Caracas y a jugar béisbol al Magallanes. Quería ser el Látigo Chávez. ¿No pensaba en ese destino político? No, pero 4 años después salí vuelto un león, no del Caracas, no fui magallanero, sino un león, un pequeño león, más bien un niño león. Aquí adquiriste conciencia de un destino más allá del deporte y de la vida diaria, trascendiendo eso. De un destino de poder. Como que me asaltó la voluntad de vivir, la voluntad del poder. ¿Te leo algo? Claro. Del cadete que fui y que escribía allá en el último dormitorio. En 1974, yo te conocí aquí a ti, tú a mí no, yo era un brigadier del montón. Bueno, fíjate tú, ¿cómo es la historia? Pero tú no recuerdas al brigadier Chávez, seguro que tú no recuerdas al brigadier Chávez,
Pero yo cómo olvidar al candidato José Vicente Rangel en el teatro con Anita y Pepe, que fue cadete mío de mi pelotón. Pero fíjate cómo se cruzan los destinos. Nos Estás en el cruzamos. poder, yo estoy lejos del poder. No, tú también estás en el poder. Estás en el cuarto poder y en el quinto poder. Permíteme un minuto porque este es un diario de cadete. Que luego ¿Estás escribiendo? estoy escribiendo. En estos días. Sí. Sí, siempre he escrito desde niño. Y escribiré. ¿Estás pensando en las memorias? No, qué memoria. Bueno, retrayendo memoria, estos son memorias. Es para relanzar al nuevo Chávez. De aquí nace un nuevo Chávez de esta situación coyuntural que estoy viviendo. Pero fíjate, te voy a leer esto porque aquí te tengo una sorpresa para ti, para Anita y para Pepe, que anda por ahí también. 1974, 13 de marzo, el día anterior había sido Día de la Bandera, y tomó posesión Carlos Andrés Pérez, que te derrotó a ti. Tú fuiste candidato contra Pérez. Una derrota gloriosa. Gloriosa, claro, gloriosa. Yo hubiera votado por ti. Ya yo era socialista. ¿Hiciste campaña alguna vez por allá sobre el precisamente? Sí, varias veces, ya en Barinas, ya en Cumaná. Pero te conocí aquí de candidato presidencial, cuando venían ustedes, tú y Anita, a visitar a Pepe, que era de mi pelotón, ese año 73 y 74. Yo escribí lo siguiente, breve. Caracas, 13 de marzo de 1974. Después de esperar bastante tiempo, llegó el nuevo presidente. Íbamos a desfilar frente a él. Carlos Andrés. Cuando le veo, Carlos Andrés, cuando le veo, quisiera que algún día me tocara llevar la responsabilidad de toda una patria. La patria del gran Bolívar. Ya era bolivariano. Y mía, en último término. Ya yo andaba asaltado por la voluntad del poder. Nietzsche dixit, la voluntad del vivir. Dice Nietzsche, Heidegger ya te lo mencionó, que el hombre no es que tiene voluntad de poder, es que es en esencia voluntad de poder, de distintos poderes, poder vivir, poder caminar desde niño, poder. Ahora, ya era poder político lo que yo sentía, era otra cosa. El poder. ¿Querías poder? No es que quería, era que me estaba asaltando la voluntad del poder sin yo darme cuenta. No es que uno tenga un plan para ir al poder, es que la voluntad de vivir, la voluntad, José Vicente, ya yo la tenía, una voluntad, era como un semillero. Entonces el poder, o voluntad de poder, viene siendo como el germinar del semillero. Aquí estaba germinando, sí, inconscientemente, yo no tenía conciencia, no había abordado mi conciencia eso, pero estaba allí. en otros cadetes también? No, en ese momento no. Pero sí lo percibía en otras cosas que me llegaban del mundo exterior. En ti, candidato presidencial, te repito, en ti, en Allende derrocado y asesinado unos meses antes, y eso me indignó. En los cadetes panameños que me hablaban de Torrijos, y era el presidente. En Juan Velasco Alvarado y el plan Inca, yo era un muchacho inquieto que leía. Bueno, y en lo que en Venezuela comenzaba a oler mal. Tengo que terminar de leerte esto porque he aquí una sorpresa. El mismo día que yo escribo, que llegó Carlos Andrés, que tomó posesión, mira lo que escribí, un párrafo más adelante. En la tarde hubo salida para todos, inclusive los deportistas. Yo no salí. Hablé largo rato con José Vicente Rangel Jr. Me dolió mucho que se vaya de baja. Traté de ayudarlo. Era una esperanza. Pregúntate tú, esperanza de qué, de un brigadier y un nuevo, un cadete nuevo de primer año que se iba de baja, tu hijo, pues. Y tú siendo un líder del socialismo, de la izquierda, de la esperanza nacional. Te ha acompañado siempre él. Sin duda, sin duda. Sin estar en la Fuerza Armada. Entonces, la pregunta que tú me hacías, que si el poder, sin duda desde entonces ya yo andaba siendo asaltado por la voluntad de poder, y hoy la tengo al máximo de esa voluntad hoy, es gigantesca. Pero ¿poder para qué? Esa es otra pregunta. ¿Poder para qué? Para liberar un país, poder para un pueblo, poder para que una patria pueda ser. Hagamos una pausa. Fíjate, tú eres un hombre de acción, lo has demostrado. Pero como todo ser humano, seguramente que has tenido momentos de duda. ¿Qué hacer en determinadas circunstancias? Hay algunas fechas emblemáticas o algunas situaciones emblemáticas en tu trayectoria. 1. 4 de febrero. 2.
decisión de participar en el proceso electoral 1998 que te lleva a la presidencia de la República. 3. 11 de abril 2002. Al regresar de la pausa hablamos sobre la duda de Chávez y las soluciones de Chávez a la duda. Correcto. La duda es un acto racional en el ser humano, ¿no? Es más, muchos piensan que el ser humano que no duda es sospechoso. Como el error también. También sí. Ahora, yo te hablé al terminar el negro anterior de 3 instantes en tu vida en que seguramente tuviste alguna duda. Por ejemplo, 4 de febrero. 1 millón de dudas. Pero no estoy exagerando, digo 1 millón, pueden ser 1,5 millones. En verdad el 4 de febrero, José Vicente, fue una quijotada. Un mar de dudas, individuales, colectivas. Yo cuando venía cruzando el Valle de Aragua, de Maracay, hacia La Victoria, en un viejo jeep militar con mis muchachos y el batallón, decía, Dios mío, no sé qué va a pasar esta noche, pero somos libres. Ahora estoy recordando al gran Brecht. Él desarrolla la duda y dice en alguna parte, la duda es propia del entendimiento humano, de la naturaleza humana. Ahora, de la duda debe salir, dice Brecht, alada la esperanza, alada. Así veníamos alados. 4 de febrero, 1 millón de dudas. Una gente flota en la duda, pero llega un momento que tiene que tomar una decisión. Claro, lo importante es que la duda o el millón de dudas no te paralicen si tú tienes la conciencia de la necesidad de tomar una decisión, aspirando que el camino y el desarrollo de los eventos vaya despejando las dudas y abriendo el horizonte para volar. Eso pasó el 4 de febrero. ¿Estás plenamente convencido de la pertinencia de ese acto revolucionario? Del 4 de febrero. Claro. Sí, absolutamente, y creo que desde muchos años atrás, y por eso trabajamos sin descanso. Era absolutamente necesario. Y yo creo que la historia lo ha confirmado y ojalá lo termine de confirmar de manera definitiva. El 4 de febrero era un hecho necesario y además inevitable, incluso para frenar el golpe de derecha que se estaba cocinando a algunos niveles, de la extrema derecha civil y de la extrema derecha militar. Ese es otro tema, pero las dudas, 1 millón de dudas. 4 de febrero, pero mira cómo surgió, alado. 20 años vamos a conmemorar el próximo 2012 de aquel hecho que partió en dos como un rayo, lleno de dudas, una quijotada. Recuerdo a mis muchachos, la muchachada heroica que abrió un camino, y eso nació aquí, el 4 de febrero. Nació en muchas partes, pero esta es la cuna central. Sin esta escuela, sin la muchachada aquella que me la imagino ahí trotando, caminando, cantando, y yo con ellos, nunca hubiera ocurrido. Hay quienes sostienen que es comparable el 4 de febrero al 18 de octubre del 45. No sé quiénes lo sostienen, pero... Bueno, los que dicen que partió la historia también el 18 de octubre. El 18 de octubre no partió ninguna historia, creo yo, ¿no? El 4 de febrero está demostrando que sí, partió la historia en dos. Yo incluso diría, José Vicente, que el siglo XXI en Venezuela se adelantó. Se adelantó, y no necesariamente ese día, sino, digamos que ese tiempo histórico, el Caracazo, 3 años antes. Caracazo, 4 de febrero, 27 de noviembre, y eso nos trajo al segundo evento que tú preguntabas por las dudas, es decir, 98, diciembre de 98. Vamos a eso, elecciones del 98. Había mucha gente de izquierda, contrario a la participación, a ti te cuestionaron incluso en algunos sectores porque estabas participando en ese proceso electoral. Eso seguramente suscitó algún tipo de duda en ti, si era acertado o no participar en ese proceso electoral. Los hechos te dieron la razón, pero antes de llegar a la victoria hubo situaciones de duda, indudablemente. Bueno, los ¿Ese hechos, era el camino o no era el camino? Los hechos nos han dado la razón hasta hoy, ¿no? Este día hermoso en que estamos conversando aquí. Ahora, la historia no ha terminado. Me explico. Yo en el fondo, y creo que tú en aquellas reuniones donde analizábamos, y un grupo de compañeros, y mucha gente, no teníamos duda de la victoria electoral. Ahí no había duda.
Yo no la tenía. Sobre todo cuando se desarrollan los acontecimientos del año 98, cuando se desploma Irene, se desploma el otro, la otra, hasta el caudillo, ¿te acuerdas? Y todo aquel despelote. Ahora bien, la duda no era sobre la victoria. Una duda terrible que teníamos, tremenda, era si nos iban a reconocer la victoria. Se hablaba del golpe de Estado, ¿te acuerdas? ¿No? Aquel jefe del ejército que decía abiertamente, yerno del presidente, que no reconocerían a un loco como jefe de Estado, como comandante en jefe, y movimientos de tropas. Fuerte Tiuna estaba llena de unidades especiales, solo que de aquí otra vez, de aquí surgió la fuerza, y digo de la escuela, de la academia y del ejército y otras fuerzas, surgió la contención al golpe, el contragolpe. Tú sabes bastante de eso, bastantes cuentos que tú tienes e historias. Ahora, la duda estaba no allí, sino eso, tú lo decías, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Porque yo de candidato, tú recuerdas, pregoné la revolución democrática a los cuatro vientos. Ahora, yo tenía dudas, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Y Allende, y 100 ejemplos más, ¿era el 4 de febrero o era el 6 de diciembre la puerta para abrir el camino a una revolución? Dudas, grandes dudas, se han venido aclarando y solventando, pero sin embargo, ahí en el fondo hay núcleos de dudas todavía hoy. 11 de abril 2002. Ese día, fíjate que ese día como que se conjugaron ambas dudas, ambas, las del 4 de febrero, es decir, ¿es la vía armada la revolución? ¿Es la vía armada la vía para hacer una revolución? ¿O es la vía pacífica democrática? Yo llegué a pensar, a lo largo de aquellas horas que compartimos, de angustia, de dudas terribles, yo llegué a pensar en alguna ocasión, incluso, sobre todo preso ya aquí en Fuerte Tiuna, o por allá en Turiamo, en algunos momentos yo dije, bueno, entonces el camino no era el camino electoral, el camino es tomar las armas de nuevo. Y tendré que hacerlo de nuevo cuando reviví, haciendo planes ya, qué hacer luego. Primero salvar la vida y luego qué hacer. ¿No te parece que la contrarrevolución demostró que es capaz de apelar al golpe de Estado, a la fuerza, cuando tiene una oportunidad abierta, como ocurrió ese día? Sí, sin duda. Ahora yo creo que esa es una conducta histórica de la extrema derecha, de la derecha o de la contrarrevolución a lo largo de 200 años y más. Es una conducta, si algo nosotros podemos señalar acerca de una constante en la conducta de la derecha venezolana, de la contrarrevolución venezolana, de la burguesía venezolana y sus expresiones políticas, es su carácter antidemocrático, golpista. Bueno, derrocaron a Gallego, derrocaron a Isaías Medina, mataron a Delgado Chalbó, derrocaron a Cipriano Castro y trajeron a los Marines y pusieron a Gómez como el cachorro. Esa fue la burguesía, la oligarquía, la extrema derecha subordinada al imperio norteamericano. Es una constante histórica. Lo que pasó el 11 de abril fue solo una demostración más de ello, y ellos siguen actuando hoy con ese plan bajo la manga. Tú lo sabes muy bien, he visto que siempre está alertando al respecto. No hay que olvidarlo un solo día. Una pausa, ¿no? Tú asumiste desde el gobierno de Miraflores el camino del socialismo, pero tú no planteaste en la campaña electoral que ibas a hacer un gobierno socialista. Quiero que hablemos, regresar. Tú lo habías planteado 30 años antes. Hugo, el socialismo como planteamiento político en esas campañas electorales de la Cuarta República, y sobre todo en la última, donde tú triunfaste, tenía apenas un 6% como socialismo, ¿no? Como planteamiento socialista. Tú no te habías definido como un socialista. Cuando tú defines el carácter socialista del gobierno, lo haces en función de una política de poder, de darle un cauce al proceso revolucionario. Fíjate, claro, cuando, permíteme de nuevo los recuerdos de 40 años casi, cuando tú eras candidato del socialismo, yo creo que ya yo era socialista.
Y te lo dije, si me hubiese tocado votar en esos años, ten la seguridad que hubiera votado por tu candidatura. Y luego uno va evolucionando en el pensamiento. Ahora, una cosa es que uno en su, como dicen, en su interior, en su sí mismo, tenga ese impulso. Yo incluso he dicho que para mí Bolívar era socialista, y cómo iba a pregonar el socialismo si la palabra ni siquiera se usaba, la categoría. Simón Rodríguez, un gran socialista. Yo lo era desde muy joven. Ahora viene el hombre y sus circunstancias. Chávez, candidato presidencial, 1998. Bueno, las condiciones objetivas y subjetivas, Carlos Marx no daban para un planteamiento socialista. Y por supuesto no se trata de una decisión voluntarista, individualista. Un partido, el Movimiento Quinta República, y un programa de gobierno, y una alianza, y una propuesta, pero que tú debes recordarte que yo planteé por todos lados la revolución. Hay que hacer una revolución democrática. Ahora, ganamos las elecciones, asumimos la presidencia, la luna de miel, las indefiniciones. Tú recuerdas muy bien, tú eras mi canciller, y discusiones, y luego viene la constituyente para abrir, para romper y para abrir, y luego la agresión imperial, y luego la agresión burguesa, conjuntamente. Me di cuenta que era imposible conciliar con esta burguesía capitalista, con estos gobiernos imperialistas, y luego el golpe de Estado, y eso fue para nosotros, y para mí, bueno, como definitorio. Debemos recordar que fue en febrero, la guarimba, cuando en una gran concentración en Los Caobos, en la autopista, yo vine y declaré el carácter antiimperialista. Aquí no se hablaba ni siquiera del imperio, de la revolución bolivariana. 2004. Luego, en Pekín, recuerdo, una conferencia, lancé la idea ante unos intelectuales, el socialismo, y en Moscú a finales del 2004. En Moscú hablé de socialismo, y en Pekín con más profundidad, recuerdo, tengo hasta por ahí copia de aquellos discursos. Y luego en el Gigantiño, Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, prácticamente declaré, fíjate, por aproximación, Moscú, Pekín, Brasil, el carácter socialista de la revolución bolivariana. Y luego, bueno, se abrió el debate, y oye, cogió tanta fuerza, había gente que me decía, no, el socialismo, cuidado, no, socialismo. ¿Tú consideras que no engañaste a nadie? No, yo fui abriéndome y diciéndolo. Y luego, sobre todo, en la próxima campaña, en la siguiente campaña, 1996, ¿no? 96, ya el candidato Chávez y su programa socialista. Y lo dije por todas partes y lo explicaba. Y luego ganamos con 63% de los votos. ¿A quién voy a engañar yo? A nadie. Y sigo convocando a este pueblo al socialismo. Ese es el camino a la dignificación del ser humano, de la sociedad humana, de la patria humana. El socialismo no usa solamente una palabra, ni un planteamiento de carácter teórico. Estando en el poder, como estás tú, es la decisión de construir el sustituto del capitalismo. Y construir el sustituto del capitalismo es una obra concreta de gobierno. ¿Estás consciente de las fallas que tiene tu gobierno? Para construir el socialismo. Primero hay que recordar en ese marco, recuerdo a Fidel, una respuesta que le dio a Ramonet, ¿cuál es uno de los errores más grandes que usted cometió, qué sé yo? Y Fidel dice, haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Y ahí Fidel es muy de Mariátegui. El socialismo nuestro no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Muy robinsoniano, Simón Rodríguez. No podemos estar copiando modelos, inventamos o erramos, se trata de un invento. Yo diría incluso una obra de arte. Te acusan de copiar el modelo cubano. Pero el que me acuse de eso es un ignorante, un farsante, o parte de toda esta dinámica para tratar de meterle miedo, satanizar el proyecto bolivariano, que es muy distinto al proyecto cubano, son dos realidades totalmente distintas. Ahora, nosotros estamos aquí inventando y errando, y yo creo que con las fallas inmanentes a lo humano, a lo político
y a lo político concreto, a las decisiones económicas, burocráticas y todo aquello, el inventar un modelo nuevo lleva consigo de manera inevitable el errar. Ahora, lo importante es, creo que lo venimos haciendo, reconocer errores, la autocrítica y crear capacidades para trascender esos errores y esas grandes fallas que seguimos teniendo, que no puede dudar. Ya que tú estás diciendo eso, que me parece muy importante, a tu juicio, rápidamente, telegráficamente, 3 aciertos y 3 fallas o 3 errores en este proceso de construcción del socialismo o del tránsito del capitalismo al socialismo. Sí, te pudiera hablar de estos 12 años, pues, sí. de gobierno, que son un tránsito, son distintas etapas en esa evolución, ¿verdad? Para el desarrollo del cambio hacia el socialismo no se puede hablar de 12 años, porque los 3 o 4 primeros años prácticamente no hubo posibilidades de avanzar. Claro, pero son años, o fueron años de experiencia necesarios de tránsito. Sin ellos no hubiéramos llegado a la etapa siguiente, imposible, es muy obvio lo que estamos hablando. Ahora fíjate. 3 aciertos. 3 aciertos. Primero, el planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ello no hubiéramos logrado, esta maravillosa constitución que, aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí 100 veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. El gran acierto, el planteo constituyente. Un nuevo modelo de democracia. De democracia verdadera, profunda, de economía, de valores espirituales, lo que hay que abonar, la base espiritual del socialismo, la base amorosa. Segundo gran acierto, vamos a recordar el Plan Colina. Tú debes recordar el Plan Colina. Cansado yo en esos primeros años de bandearme con la vieja dirigencia de PDVSA y sus mentiras y sus vaivenes. Una madrugada le dije a Ali Rodríguez, no sé si estabas tú. Y el Estado dentro del Estado, ¿no? Sí, un Estado dentro del Estado. Y una traba para todo. Y no teníamos recursos y ellos se los llevaban, etcétera. Entonces una madrugada yo dije, cueste lo que cueste, vamos a tomar esa colina. Colina en el sentido figurativo de aquella colina. Pensando militarmente, ¿no? Y entonces Ali dijo, ¿cuál colina? PDVSA, vamos a tomarla, cueste lo que cueste. Y esa madrugada amanecimos haciendo el Plan Colina. Un acierto estratégico, constituyente, Plan Colina, que después, devino en el golpe de Estado, inevitablemente. Otro gran acierto, el socialismo. Declarar el socialismo y empezar a abrir el sendero es un gran acierto. Hubiera sido un craso error pretender construir una Venezuela nueva en el marco del capitalismo. Hubiera sido cavar la tumba del proyecto y del proceso, y lo sería hoy y lo sería mañana. Yo digo, 3 grandes aciertos estratégicos. ¿Estaría sepultado el proyecto si no se actúa así? Sin duda, imagínate que yo hubiera terminado haciendo pacto con la derecha venezolana, con la burguesía capitalista. Yo estaría ya liquidado políticamente y el país no sé dónde estaría. Grandes aciertos estratégicos, sin duda. Desaciertos. La viñeta, ¿tú te acuerdas aquello? Tú estabas esas noches, madrugadas. Aquel plan que hicimos, no recuerdo qué nombre, el plan Viñeta, que tenía varios componentes. Y uno de ellos, un grandísimo error que yo cometí, Dios mío, jamás lo volvería a cometer, dejar intacta la cúpula militar que estaba allí, casi intacta. Mira, Evo Morales, cuando llegó a la presidencia, como dice en criollo, se raspó no sé cuántas promociones. Y yo respeté las antigüedades, claro, conversé con la mayoría, ¿tú recuerdas? Y fíjate después cómo se vinieron contra nosotros. Te pudo costar la vida incluso. Claro, apunto mi vida y apunto el proceso. Ahora, claro, luego vino la depuración del punto de vista positivo y ahora tenemos estos altos mandos nuestros, comprometidos con la Constitución y con la Revolución y la Fuerza Armada, con lo que él diga, lo que el pueblo diga. Otro desacierto, el plan Colina fue un acierto. Desacierto,
mantener una política económica también, aquellos primeros años muy ortodoxa. Me llevó al Fondo Monetario Internacional, estuve allá como tratando de conciliar. Fueron grandes desaciertos, pero bueno, naturales, yo creo que propios de una etapa de transición, José Vicente, que luego, bueno, los errores fueron enseñando. Otra vez Nietzsche. El error, dice Nietzsche, es una verdad. Fíjate que pareciera una contradicción. El error, él no dice es una verdad, es la verdad, sin la cual ninguna especie viviente puede sobrevivir. Fíjate esa frase del gran Federico Nietzsche. Tercero. Ya no te lo dije, pues. No, es el segundo. Te falta uno. Los desaciertos. Muchos los demás. Permíteme agrupar un conjunto de desaciertos políticos, económicos, sociales, errores en uno solo. Falta de eficiencia en lo rutinario, en lo diario. Eso conforma un gran error que muchas veces ha puesto en peligro las políticas del gobierno, las políticas sociales, las políticas económicas, la atención a los problemas del pueblo. Y en eso hay que andar siempre corrigiendo y levantando la eficiencia y creando capacidades mayores. Hugo, tú estás apostando el destino del proceso revolucionario a una elección. ¿Estás consciente de ese riesgo? Fíjate, José Vicente, que yo no lo plantearía de esa manera. ¿Tú te refieres a las elecciones del 2012? 12, sí. Por cierto que esta mañana hablé con el primer ministro Putin, un gran amigo, y estábamos mirando el 2012. Hay elecciones en Washington, en 2012, en Moscú también, y en Caracas también. Estábamos conversando, un gran amigo. Bueno, fíjate, no es que yo, y nosotros, porque yo ya no soy yo, dijo Gaitán, estemos apostando la revolución bolivariana y todo lo que hemos logrado a un proceso electoral. Ese proceso electoral, bueno, mandato constitucional, mandato del pueblo, va a ocurrir. Y allí, ese será un evento en el que se juegue el destino de la revolución. Pero no es allí, eso no es lo determinante. Yo, si me preguntas, yo me juego el destino de la revolución en la organización y la movilización popular, en la unidad del pueblo, de la fuerza revolucionaria, en la unidad cívico-militar, en la conciencia de hacia dónde vamos, en la ideología. Las elecciones serán un evento más, pero no creo que ahí se determine el destino de la revolución bolivariana. ¿Y en el supuesto negado de que se pierda? No perderemos, nosotros vamos a ganar. Ahora, si me lo planteas de esa manera, yo te lo digo que ya es historia mi actitud personal en eventos donde no hemos sido favorecidos por la victoria en algunas elecciones. Sin embargo, yo estoy absolutamente cierto que viviremos, que yo pasaré por esta situación exitosamente, que voy a ser el candidato, que ellos van su saco de alacranes a sacar seguramente un alacrán y que los vamos a derrotar cuando el Consejo Electoral fije las elecciones presidenciales del 2012. No podemos aceptar ni la más mínima posibilidad de ser derrotados. Y está claro que tiene que ganar por amplio margen. ¿Y por qué? Si gano por un voto, gano por un voto. Hay una acusación latente que va a crecer de posible fraude. No tengo duda. Si no es un resultado rotundo, aplastante, yo creo que viene el desconocimiento de ese resultado. Bueno, aun cuando ganamos con 60% dijeron que había fraude. Imagínate que ganemos con como ganó el compañero Ollanta, que ganó creo que por 5, 8 puntos. En muchas partes del mundo las diferencias son de menos de 10 puntos. Ahora, fíjate que en estos últimos días, en los cuales se ha destapado como una olla ahí de un nido de serpientes de los dirigentes de oposición, pero desesperados, ellos echándose cuchillos. Yo los veía hace poco y dije, con más razón tenemos que prepararnos para el escenario que ellos, lo que llaman el plan B, la embajada yanqui, el imperio yanqui, la CIA está preparando. Ante ese desastre que ellos tienen, ante lo que yo califico como imposibilidad estructural orgánica de derrotarnos en el campo electoral, en los otros también, pero ellos van a tratar de, primero,
Y sobre todo, tienes razón, en el supuesto de que nosotros ganemos con poco margen, pero también lo van a hacer aunque ganemos otra vez con 65%, lleguemos a los 10 o 12 millones de votos, que para allá vamos. Pero sobre todo, si la diferencia es pequeñita, ellos van a tener un plan de violencia. Y bueno, ya me imagino a CNN y las grandes cadenas mundiales y los gobiernos de la derecha europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, tenemos a grandes aliados ahí, afortunadamente. Pero sin embargo, es un plan internacional. Van a decir, ya me los imagino, el tirano Chávez se aferra al poder, no quiere entregar. Van a tratar de generar violencia, desestabilización e intervención. Ese es su plan, pero ese plan desde ya hemos comenzado. Guerra avisada no mata soldados. Ese plan está comenzando a ser neutralizado y si pretenden ponerlo en marcha va a ser peor para ellos. Yo no sería el Chávez aquel del crucifijo del 14 de abril, pero que se los advierto. Sería una ocasión más para continuar profundizando la revolución bolivariana rumbo al socialismo. Que nadie le quede la menor duda. Ese carácter no democrático de la oposición, o de sectores importantes de la oposición, te ha llevado a ti al trato que le has dado. Me ha llevado de no conseguir, de no buscar en ella un interlocutor. He buscado. Porque hay sectores democráticos. Perdón. Hay sectores democráticos que verían como positivo un puente para dialogar, para ser interlocutores. Tú eres testigo, bueno, ¿cómo se llama? Decepción de cuántas cosas, de cuántos intentos, de antes incluso de llegar a Miraflores, y luego en Miraflores, y luego tú, ministro de Defensa, allá arriba, allá en la colina, y luego vicepresidente, y luego jefe de la mesa aquella del diálogo. ¿Tú recuerdas la noche, allá arriba, el tigre, Eduardo Fernández, después de aquella larga conversa y otros personajes de la oposición? Y yo le dije al tigre, al doctor Fernández, tú estabas al lado, le dije, Fernández, choque esa mano, qué alegría me da, por primera vez tengo la sensación de haber conversado, debatido con un hombre serio de oposición. Y recuerdo que incluso le dije, ¿y por qué usted eso que dice aquí no va y lo dice en televisión? ¿Tú te acuerdas lo que él dijo, no? No, algo así como, me liquidarían. La extrema derecha esa, furiosa, envenenada. Yo creo que esa extrema derecha, no yo, me van a echar esa culpa a mí también. Es la extrema derecha, fascista, que maneja los medios de comunicación más de la extrema y chantajea y compra y tiene dólares hasta falsos y todo, etcétera, la que ha hecho imposible el surgimiento aquí de una oposición democrática. No yo la quisiera, el país la necesita, ojalá surja, y estoy dispuesto a seguir hasta donde yo pueda, pero ¿qué más puedo hacer? Tendiendo puentes, oyendo, analizando, para facilitar el surgimiento de una verdadera oposición democrática. Claro, que más nunca volverá a gobernar este país. Gobernará en espacios locales, gobernaciones, alcaldías, diputados, etcétera. Tus últimos planteamientos sobre el color rojo, sobre el término socialismo, el abuso del término socialismo, esos mensajes a la clase media representan un cambio de fondo que busca aperturas, o simplemente es un cambio de piel circunstancial. No, yo creo que forma parte de eso que se me ha dado en sentir y en comentar de vez en cuando, el retorno de mí mismo, en ella de nuevo, y las reflexiones producto de esta coyuntura que la vida me ha obligado a vivir, y a reflexionar y a pensar mucho. Yo siempre he sido así, José Vicente. Yo soy adversario del pensamiento único. Yo soy adversario del monocromismo. Quise ser pintor, me encanta el colorido, me encanta el debate, me encantan las diferencias de opinión. Tú eres testigo también de eso, de cuántas entrevistas grabadas, de cuántos esfuerzos. Cuando yo lanzo un mensaje a la clase media, al sector empresarial del país, los que producen, los que trabajan, a los trabajadores, al mismo pueblo. Hace poco dije, bueno, el pueblo debe criticar a su gobierno, pero tiene que acompañar al gobierno. Cuando me pongo una camisa amarilla para el cumpleaños y bailo un joropo allá
suavecito todavía, con mi nieta Gaby. Baila bien Gaby María, que bien baila el joropo. Estamos practicando para los 15 años recién ya, el año que viene, el joropo. Y de Gaby al año siguiente. Es que yo soy así, viejo. Perdónalo de viejo. No, no yo soy así. Esa es mi esencia. Ahora, ojalá que se me entienda. Cuando yo hago eso, empiezan, tú sabes, no, pierde cordero. No, nos está engañando. Es una táctica electoral. No, yo soy así. Y llamo al país a que seamos así, diversos, no dogmáticos. Y bueno, y podamos convivir aquí con nuestras diferencias y más allá en este mundo. Mira, una pausa para ir al último. Pero te digo otra cosa en un minuto. Ajá. Además, creo, y esto va dirigido sobre todo a quienes me siguen, pero va, bueno, al país que va a ver esto, Sí. está viendo esto, perdón, está viendo este programa, este es como el 10º nuestro. Para nosotros, seguir construyendo lo que Gramsci llamaba la nueva hegemonía, ese llamado, esos mensajes son una necesidad política, una necesidad histórica. Vamos a una pausa, ¿no? Y vamos a concluir en el próximo segmento. Y hay una pregunta que tengo que hacerte por razones obvias, ¿no? My new look. No me has preguntado nada de eso, estoy extrañado. ¿Qué te dicen del nuevo look? Oye, que estoy buen mozo, dicen algunas. María, por ejemplo, mi hija que está allá, que estoy buen mozo. Es más fresco, mira, la brisa pega mejor. No hay que estarse peinando. Yo tengo churrucado, tú sabes. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? La pausa y regresamos con eso. Hugo, imagínate alguna vez que el destino te tendería una celada como una enfermedad como el cáncer. En verdad, ¿no? Tú sabes que creo que a casi nadie le pasa eso, ¿no? Es como un lugar común decir, bueno, uno piensa siempre en los seres queridos, pero nunca en que a uno lo va a sorprender una celada como esa. Y menos aún algo, bueno, de tanta significación para la vida, ¿no? Porque tú sabes que decir cáncer, bueno, es asociado como al fin de la vida. Es una cosa, bueno, del imaginario, ¿no? Colectivo e individual también, ¿no? El imaginario. No, nunca lo pensé. ¿Y no tenías algún síntoma? Venía con síntomas de unos dolores, iban increciendo. Luego la rodilla como que ayudó, la lesión en mi rodilla, porque los dolores eran la zona pélvica, ¿no? Y eso desde el año pasado, de finales de año. Ahora, unos exámenes, bueno, había un pequeño daño en un nervio, en un músculo, el ilíaco, y entonces era eso, pues, era eso. La rodilla después, tú recordarás las inundaciones, en esos días de las inundaciones de diciembre, enero, yo me fui y andaba con unos dolores que nadie sabe, solo un equipo muy pequeño, que me paralizaban a veces. Elías una vez, estábamos caminando y yo le dije, párate, y era que me paralicé y me temblaba la pierna y Elías se asustó y tuvieron que sacarme y acostarme, etcétera, ¿no? Y una inyección. Luego el compromiso se fue alargando, comenzó el año, este año, y uno se entrega pues en cuerpo y alma, y errores fundamentales. Y luego, 5 de julio. Yo en el fondo, te digo, una noche le dije a alguien, oye, ¿no será una cosa más grave lo que yo tengo? ¿No será un cáncer? Pero entonces, yo mismo decía, no, yo tengo que llegar al 5 de julio, y después háganme lo que quieran. El bicentenario, la cumbre que tanto costó estos años para la cumbre de la Unidad América Latina, todo estaba ya preparado, hasta que bueno, llegué a Cuba, con unos dolores, se incrementaron, dificultades orgánicas severas, y Fidel me agarró y me dijo, bueno, ¿y qué tú quieres? ¿Morirte? ¿Cómo que no te quieres hacer exámenes a fondo? Y me convenció Fidel. Incluso yo le dije, Fidel, la cumbre. Me dijo, te apoyo políticamente por la cumbre, pero primero es la vida para un revolucionario, Chávez. Y esa misma noche, Raúl me llevó al hospital, fui al hospital, me hicieron unos primeros, digamos, examen clínico, ¿no? Y
los médicos. No me quedé, me fui a la casa al sitio donde nos quedamos. A las 8 de la mañana llegó Raúl a tocarme la puerta. Vamos, te esperan. Y bueno, el examen, entonces bueno, apareció ya con los equipamientos, lo que después se convirtió en un tumor maligno, pues, que fue extraído una semana después de una aproximación muy cuidadosa. Pero fue Fidel el que me dijo, fíjate. Cuando te lo dijo, ¿qué sentiste tú? Oh, Fue el impacto. Tú sabes que la primera operación, yo lo he dicho, te resumo por el tiempo. Sí. Bueno, no. Había sospecha, pero había que verificar con mucho cuidado, porque aquel aparato del tamaño de una pelota de béisbol, y además redondito, como elaborado por alguna mano. La naturaleza, pues. Luego comenzó una operación, me hicieron una operación difícil, pero para drenar el absceso, con riesgo de infección. Luego unas curas de una semana, ya yo estaba listo para venirme, y Fidel iba todos los días a visitarme. Esa tarde él llega y lo veo misterioso, dice mi hija, Fidel anda con un misterio, María y Rosa, porque llegó, se devolvió, yo me asomaba, y por fin viene con una cara, como su esposa, mis hijas venían, no sabían nada todavía, se quedaron fuera, y se sienta aquel hombre. Y yo cuando le vi la cara dije, algo grave me va a decir Fidel, lo conozco tanto. Y él comienza a aproximarse, hasta que me dice, Chávez, células malignas. Yo me quedé mirándolo así, no sé qué sentimiento, como un cúmulo cruzado de sentimientos. Bueno, pero de inmediato comencé a asumir. Tú me has visto a mí en situaciones duras y difíciles, incluso cercanas a la muerte o algo parecido. Hablamos un rato, él llamó a los médicos, les pidió que me explicaran lo que ya ellos durante horas, desde el día anterior, los tuvo hasta las 2 de la mañana explicándole a él los escenarios. Me explicaron hasta el más pequeño detalle. Adán, mi hermano, estaba allí, Nicolás, me dijo, ¿tú quieres que algún otro compañero? Claro, Nicolás, Adán, María, Rosa, ¿no? Y entonces, bueno, bien, le dije, bueno, yo venía de la operación aquella. Le dije, Fidel, solo te pido una cosa, a ustedes todos, yo asumo esto, denme el día de mañana, no para pensar si me operaba o no. Le digo, no, vamos, solo denme un día libre, un día para mí, no. Y se fueron, me dejaron, ellas se fueron, me fui al baño a verme los ojos, lloré por mis hijos, lloré, como lloré el 12 de abril, también frente a un espejito allá en Turiamo, lloré y lloré, como la canción, lloré y lloré, y a mí, ¿y por qué a mí? Decía, bueno, bien, al final, al rato estaba solo todavía, bueno, como mirándome y riendo, bueno, Chávez, ahora un cáncer, pues, y entonces empezó a aflorar el llanerito aquel, el llanero, el venezolano, el luchador, el corpus, soldado, el luchador. Entonces me miré a los ojos y dije, ¿qué es eso para mí? Como el 11 de abril, ¿qué es eso para mí? Y terminé, bueno, asumiendo, llegó Adán, un abrazo, las muchachas las llamé, bueno, asumamos esto, Nicolás, vete a hablar con Elías, la operación va a ser, todos los riesgos, vamos a asumir esto y a remontar la cuesta, pues. Al rato estaba pidiendo, tráiganme a Zaratustra. Volvió Zaratustra, así habló Zaratustra. Sentí la necesidad de reencontrarme con ese personaje con el que me había encontrado en Yare 20 años atrás. Y aquí estoy, en pleno retorno. ¿Y qué? ¿Qué es eso para mí? ¿Qué es eso para nosotros? Un cáncer también, lo que me faltaba, pues. Yo te vi el 11, en noche, esa noche terrible. Y yo a ti. Y vi cómo tomaste esa decisión, la más audaz, la inconcebible, de presentarte donde estaba el nido de traidores. Creo que fue decisivo. Se necesitaba demasiado coraje para hacer eso. Era más fácil inmolarse.
Entonces, la comparación respecto a la reacción de uno y otro episodio, aquel episodio cuando llegaban los comandantes de los componentes, es decir, nos tomaron el comando, el golpe está avanzando. Y cuando te participan porque tienes un cáncer. Creo que tiene un parecido, ¿no? Parecido. En el fondo sí, fíjate. Sí, porque hay un trasfondo humano que lo identifica. Una emboscada, pues. Exacto. Un contra la pared de repente. Pero fíjate, ¿por qué no aprovechamos este recuerdo de la traición del 11 para que dé una pincelada sobre la estabilidad en este momento? Bien. Se viene difamando mucho a la Fuerza Armada Bolivariana, ¿no? Y este es un factor determinante de este proceso, porque consagra la unidad pueblo-Fuerza Armada, que es fundamental en este proceso. Rápidamente. Un breve comentario sobre la comparación 11 de abril y qué fecha fue. Era junio cuando Fidel me anuncia lo del cáncer. Hay que buscar la fecha exacta, fue como el 18, la segunda operación fue el 20 de junio, así que eso fue el 18 de junio, que Fidel me da la noticia. Aparece Fidel otra vez, el 11 de abril, tú estabas ahí al lado, Sí. Yo no sé cómo Fidel se comunicó, luego María habló con él, pero fue el día siguiente, pero Fidel logró entrar a pesar de que nos estaban haciendo guerra electrónica, etcétera, me tenían bloqueadas las llamadas, él logró, y después de un breve comentario, tú no eres Allende, tú eres un soldado, tú no mueres hoy, Chávez. Allá me dijo casi lo mismo. Chávez, hasta hace pocos años, de un cáncer moría casi todo el mundo, de una leucemia, hoy no. Un poco me estaba diciendo, tú tampoco mueres de esta, Chávez. Fíjate, el mismo. ¿Cuántos años después? Casi 10 años después. ¿Y tu Fuerza Armada? Ahora, otro factor, permíteme, común de esos dos eventos, es que al final yo terminé decidiendo y entregándome, como tú hablabas del destino. Yo no creo en la predestinación, pero sí en un destino, en un camino, en un río. Al final yo, el 11 de abril fue, me entrego, pues. Aquí estoy. Después de dudas y allá también me entrego en manos de la ciencia y bueno, y para tramontar, pero me entrego con voluntad de vivir y voluntad más allá de poder seguir entregando mi esfuerzo modesto para hacer una patria. La estabilidad, un buen tema porque bueno, ahí está los acontecimientos, las especulaciones. Bueno, no se dijo que yo regresé intempestivamente el 4 de julio porque ya estaba el golpe listo, que Elías tenía movimiento, que el ministro de Defensa otro movimiento, etcétera, que es la división de la Fuerza Armada. Nosotros tenemos una estabilidad obtenida a dura lucha, una estabilidad, yo digo que sólida, pero ojo, una estabilidad asegurada, pero no es lo mismo decir asegurada que decir garantizada para siempre. No, está amenazada nuestra estabilidad. Hay un imperio allí. José Vicente, yo estuve en Trípoli hace apenas, en noviembre, con Gaddafi, y recorrimos unas calles en Damasco, con el presidente Bashar manejando a su esposa, y nosotros recorrimos pueblos, un país pacífico, y fíjate lo que está pasando lamentablemente, el plan imperial. Entonces tenemos que ahora estar muy atentos estos meses, estos años, sobre todo el próximo año, ya lo hablamos un poco. Por eso la fortaleza de la Fuerza Armada, por eso yo creo tanto en mis generales, en mis cuadros militares, en el pueblo, la estabilidad política, económica, tenemos que seguirla fortaleciendo y seguirla garantizando para evitar aquí cualquier emboscada. El cuestionario Rus lo respondió. Rus fue alguien, un gran novelista que lo hizo, que diseñó ese tipo de... Alguien lo diseñó y él fue el primero que... Como una ametralladora, ¿no? Ese cuestionario. Tú me lo has dicho, sirve para
precisar el perfil humano de la persona, del entrevistado. Se le ha hecho a estadistas, artistas, etcétera, ¿no? Dispara, pues, a ver. Tiene que ser rapidito. Algunas preguntas, sí. Rasgo principal de tu carácter. Rasgo principal, respuesta rápida. Yo respondo rápido. Sí. Un carácter rápido. Defecto que no puedes dominar. Que no podía. Ahorita tengo que dominar cualquier defecto, sobre todo la impulsividad. ¿Te consideras Estoy en un esfuerzo para dominarlo. La impulsividad. ¿Te consideras buena persona? Nietzsche dice que es sospechoso el que dice que es buena persona. Yo prefiero que me juzguen ustedes si soy bueno, si sirvo para algo. ¿Por quién te cambiarías? Por Chávez. ¿Cuál es tu precio? Ni se compra ni se vende. No tengo precio. ¿De quién sientes envidia? De ti, 90 años casi, mira cómo No. estás impecable y con esa claridad. ¿Cuál Claro, es tu ideal de felicidad? el ideal de felicidad, el bolivariano, la suprema felicidad para un pueblo. ¿Con qué error humano te demuestras indulgente? Yo creo que con la humanidad del error, el carácter humano del error, por ejemplo, la inocencia, la buena fe. Hay que ser indulgente con eso. ¿Ante qué eres intolerante? La flojera, la mentira, la negligencia. ¿Quién despierta tu ira? Mira, hasta hace pocas semanas, hasta cosas menudas. Hoy, nada. ¿Por qué serías capaz de matar? No mato. Vivo, no mato. No soy capaz de ¿Qué matar. cualidad prefieres en los seres humanos? La lealtad, la lealtad, la lealtad. ¿Cuál es tu palabra favorita? Palabra favorita. Vivir viviendo, la vida. ¿Alguna obra de arte te parece insuperable? Los miserables. ¿Cuál es tu máxima en el trabajo? Trabajo, trabajo y más trabajo. Máxima de Bolívar. ¿Qué crees aportar profesionalmente? Profesionalmente yo creo que la capacidad de invención, de inventar. ¿Qué obra de arte te ha impresionado? Te digo que muchas, pero... Oye, la del Salón Elíptico, Carabobo. Carabobo, cuando fui al Congreso, la primera vez que fui, Martín Tovar y Tovar, ¿no? ¿Conoces algún diseño Martín perfecto? Tovar y Tovar. Sí. Sí, es una obra monumental. ¿Y cuántos años pasaría ese hombre pintando eso? ¿Conoces algún diseño perfecto? La naturaleza es perfecta, desde este roble y este samán hasta cualquier hormiga. Es un diseño perfecto. ¿Dónde te gustaría vivir? En la costa Apure, porque la Apure tú sabes que divide Barinas del estado Apure. En la costa Apure. ¿Música favorita? Ah, un pasaje llanero. Sobre el espejo del viento. ¿Un color? El rojo, a pesar de la camisa amarilla. ¿Un poeta? Andrés Eloy. Unos lo llaman Maizanta y otros el americano. Algo hermoso. La mujer, María, la mujer es hermosa. ¿Un héroe? Bolívar, Maizanta, Bolívar. ¿Asignatura pendiente? Asignatura pendiente. Asignatura pendiente tengo muchas. Tengo muchas. Te voy a decir una en fecha, matemática. 2031. Saca tu conclusión. ¿Crees en la eternidad del alma? Yo creo que el alma es algo del sujeto y al sujeto no le corresponde la eternidad. Yo creo más bien en la infinitud de lo humano, pero no la eternidad individual del sujeto. ¿Cómo te gustaría morir? No me gustaría morir. Vivir viviendo. Estado actual de tu espíritu. Insuperable. En pleno retorno. 40 años de retorno. El cadete volvió vestido de azul con la muchachada azul. El teniente que tuvo aquí, el capitán, el bachaquito de Sabaneta, el arañero. 40, 57 años que han retornado ahora para relanzarme. El nuevo Chávez. Un mensaje final en las actuales circunstancias que estás viviendo. Porque final, no hay final. Por hoy. Que tenga el laconismo y el impacto del por ahora. Oye, eso va a ser bien difícil, acuérdate de las circunstancias. En aquel momento yo estaba, ya sabes cómo estaba yo. Ahora estamos aquí tan relajados, esta tarde fresca, pero mensaje para cerrar el programa. Un mensaje al pueblo venezolano. El 4 de febrero Lacónico. Sí, el 4 de febrero yo... Un latigazo. Un latigazo. Maizanta, que son bastantes. Vamos al 2021 y al 2031. Por cierto,
¿Improvisaste ese por ahora? ¿O Sí. pensaste en el trayecto del cuartel de la montaña? No, a yo ni Miraflores? sabía que iba a hablarle al país, solo para llamar a rendición a mis muchachos que estaban regados, eso me angustiaba mucho, y entonces viene y se presenta la ocasión, y querían que yo escribiera, yo me negué, no, por favor, denme una boina, fue absolutamente improvisado. ¿Seguro? ¿Seguro? Absolutamente improvisado. Es más, te digo que después que termino, yo entro de nuevo a la oficina que tú conoces, fue tu despacho del Ministerio de Defensa. Me siento, me da un oficial, me da un café, y se me sienta al lado un viejo conspirador que tú conoces, el general Santelí Ruiz, que estaba ahí, era asesor del ministro, pero estaba con nosotros, estaba en la cuerda floja, y me animaba y tal, y me ayudó mucho ese día, incluso salió manejando su carro con Altuve para que no se cumpliera la orden que dio Carlos Andrés, que había dado de que yo no saliera vivo del cuartel de la montaña. O sea, la orden la dio Carlos Andrés Pérez. Ellos me sacaron por aquí, sacaron un vehículo militar por allá, y en el carro del general, él manejando, me trajo aquí, por allá por detrás, por el círculo militar y rara. Santelí Ruiz, que nunca olvidaré todos esos gestos de coraje y valentía. Cuando yo me siento, después del por ahora, pues del corto y lacónico discurso, los mensajes, yo estoy derrumbado, José Vicente, yo derrumbado. En cambio, hoy tú me pides un mensaje, yo estoy hoy en mi escalada, estoy renacido, son tan distintos los momentos. Pero él me dice, qué bueno, carajito, perdóname la palabra, qué bueno que dijiste, y yo, mi general, qué bueno, rendido, llamando a rendición, qué tal, qué bueno. Ese no tienes ni idea, dijiste hasta por ahora. Yo ni me di cuenta, pero de que dije por ahora. Es otra vez la voluntad esa del fondo, lo que hablamos hace un rato, la voluntad de poder, la voluntad, el instinto político. Yo creo que cuando era cadete aquí de segundo año, primer año, ya yo era político, y luego la voluntad de poder se unieron. Quería ser un navegante del Magallanes y salió un león por ahí, un león para la política, un león para la batalla. Bueno, muchas gracias. 40 años hace que nos conocimos aquí, 40 más. Gracias, José Vicente. Mucha suerte. Saludos. Quédate livianito. Sí. Y tú, no provoca levantarse de aquí. Independencia y Patria Socialista. Años después, nosotros hemos recuperado la independencia, somos libres para volar, para galopar, y he allí el primer bien de la patria que debemos preservar y cuidar, porque de él se derivarán todos los demás bienes de Venezuela, el desarrollo integral. Vean ustedes la importancia de ustedes, soldados, y sus armas que tienen en las manos, y la conciencia que deben tener de que estamos aquí es para defender al pueblo, para defender la patria, para defender la dignidad del país, nuestro país, donde están los huesos de nuestros viejos, donde descansaremos algún día nosotros y donde vivirán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Este país es libre. Sin embargo, yo estoy absolutamente cierto que viviremos, que yo pasaré por esta situación exitosamente, que voy a ser el candidato, que ellos van su saco de alacranes a sacar seguramente un alacrán, y que los vamos a derrotar cuando el Consejo Electoral fije las elecciones presidenciales del 2012. No podemos aceptar ni la más mínima posibilidad de ser derrotados. Y está claro que tiene que ganar por amplio margen. ¿Y por qué? Si gano por un voto, gano por un voto. Hay una acusación latente que va a crecer de posible fraude. No tengo duda. Si no es un resultado rotundo, aplastante, yo creo que viene el desconocimiento de ese resultado. Bueno, aun cuando ganamos con 60% dijeron que había fraude. Imagínate que ganemos con como ganó el compañero Ollanta, que ganó creo que por 5, 8 puntos. En muchas partes del mundo las diferencias son de menos de 10 puntos. Ahora, fíjate que en estos últimos días, en los cuales se ha destapado como una olla ahí
de un nido de serpientes de los dirigentes de oposición, pero desesperados, ellos echándose cuchillos. Yo los veía hace poco y dije, con más razón tenemos que prepararnos para el escenario que ellos, lo que llaman el plan B, la embajada yanqui, el imperio yanqui, la CIA está preparando. Ante ese desastre que ellos tienen, ante lo que yo califico como imposibilidad estructural orgánica de derrotarnos en el campo electoral, en los otros también, pero ellos van a tratar de, primero, y sobre todo, tienes razón, en el supuesto de que nosotros ganemos con poco margen, pero también lo van a hacer aunque ganemos otra vez con 65%, lleguemos a los 10 o 12 millones de votos, que para allá vamos, pero sobre todo si la diferencia es pequeñita, ellos van a tener un plan de violencia. Y bueno, ya me imagino a CNN y las grandes cadenas mundiales y los gobiernos de la derecha europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, tenemos a grandes aliados ahí, afortunadamente. Pero sin embargo, es un plan internacional, van a decir, ya me los imagino, el tirano Chávez se aferra al poder, no quiere entregar. Van a tratar de generar violencia, desestabilización e intervención. Ese es su plan, pero ese plan, desde ya hemos comenzado. Guerra avisada no mata soldados. Ese plan está comenzando a ser neutralizado y si pretenden ponerlo en marcha, va a ser peor para ellos. Yo no sería el Chávez aquel del crucifijo del 14 de abril, pero que se los advierto. Sería una ocasión más para continuar profundizando la revolución bolivariana rumbo al socialismo. Que nadie le quede la menor duda. Ese carácter no democrático de la oposición, o de sectores importantes de la oposición, te ha llevado a ti al trato que le has dado. Me ha llevado de no conseguir, de no buscar en ella un interlocutor. He buscado. Porque hay sectores democráticos. Perdón. Hay sectores democráticos que verían como positivo un puente para dialogar, para ser interlocutores. Tú eres testigo, bueno, ¿cómo se llama? Decepción de cuántas cosas, de cuántos intentos, de antes incluso de llegar a Miraflores, y luego en Miraflores, y luego tú, ministro de Defensa, allá arriba, allá en la colina, y luego vicepresidente, y luego jefe de la mesa aquella del diálogo. ¿Tú recuerdas la noche, allá arriba, el tigre, Eduardo Fernández, después de aquella larga conversa y otros personajes de la oposición? Y yo le dije al tigre, al doctor Fernández, tú estabas al lado, le dije, Fernández, choque esa mano, qué alegría me da, por primera vez tengo la sensación de haber conversado, debatido con un hombre serio de oposición. Y recuerdo que incluso le dije, ¿y por qué usted eso que dice aquí no va y lo dice en televisión? ¿Tú te acuerdas lo que él dijo, no? No, algo así como, me liquidarían. La extrema derecha esa, furiosa, envenenada. Yo creo que esa extrema derecha, no yo, me van a echar esa culpa a mí también. Es la extrema derecha, fascista, que maneja los medios de comunicación más de la extrema y chantajea y compra y tiene dólares hasta falsos y todo, etcétera, la que ha hecho imposible el surgimiento aquí de una oposición democrática. No yo la quisiera, el país la necesita, ojalá surja, y estoy dispuesto a seguir hasta donde yo pueda, pero ¿qué más puedo hacer? Tendiendo puentes, oyendo, analizando, para facilitar el surgimiento de una verdadera oposición democrática. Claro, que más nunca volverá a gobernar este país. Gobernará en espacios locales, gobernación, alcaldía, diputados, etcétera. Tus últimos planteamientos sobre el color rojo, sobre el término socialismo, el abuso del término socialismo, esos mensajes a la clase media representan un cambio de fondo que busca aperturas, o simplemente es un cambio de piel circunstancial. No, yo creo que forma parte de eso que se me ha dado en sentir y en comentar de vez en cuando, el retorno de mí mismo, en ella de nuevo, y las reflexiones producto de esta coyuntura que la vida me ha obligado a vivir, y a reflexionar y a pensar mucho. Yo siempre he sido así, José Vicente. Yo soy adversario del pensamiento único. Yo soy adversario del monocromismo. Quise ser pintor, me encanta el colorido, me encanta el debate,
me encantan las diferencias de opinión. Tú eres testigo también de eso, de cuántas entrevistas grabadas, de cuántos esfuerzos. Pero cuando yo lanzo un mensaje a la clase media, al sector empresarial del país, los que producen, los que trabajan, a los trabajadores, al mismo pueblo, hace poco dije, bueno, el pueblo debe criticar a su gobierno, pero tiene que acompañar al gobierno. Cuando me pongo una camisa amarilla para el cumpleaños y bailo un joropo allá, suavecito todavía, con mi nieta Gaby, baila bien Gaby, María, que bien baila el joropo, estamos practicando para los 15 años recién ya, el año que viene, el joropo, y de Gaby al año siguiente. Es que yo soy así, viejo, perdónalo de viejo, No, no yo soy así, esa es mi esencia. Ahora, ojalá que se me entienda, cuando yo hago eso empiezan, tú sabes, no, pierde cordero, no, nos está engañando, es una táctica electoral, no, yo soy así, y llamo al país a que seamos así, diversos, no dogmáticos, y bueno, y podamos convivir aquí con nuestras diferencias, y más allá en este mundo. Mira, una pausa para ir al último... Pero te digo otra cosa en un minuto. Ajá. Además, creo, y esto va dirigido sobre todo a quienes me siguen, pero va, bueno, al país que va a ver esto, está viendo esto, perdón, está viendo este programa, este es como el 10º nuestro. Para nosotros, seguir construyendo lo que Gramsci llamaba la nueva hegemonía, ese llamado, esos mensajes son una necesidad política, una necesidad histórica. Vamos a una pausa, ¿no? Y vamos a concluir en el próximo segmento. Y hay una pregunta que tengo que hacerte por razones obvias, ¿no? My new look. No me has preguntado nada de eso, estoy extrañado. ¿Qué te dicen del nuevo look? Oye, que estoy buen mozo, dicen algunas. María, por ejemplo, mi hija que está allá, que estoy buen mozo. Es más fresco, mira, la brisa pega mejor. No hay que estarse peinando. Yo tengo churrucado, tú sabes. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? La pausa y regresamos con eso. Hugo, imagínate alguna vez que el destino te tendería una celada como una enfermedad como el cáncer. En verdad, ¿no? Tú sabes que creo que a casi nadie le pasa eso, ¿no? Es como un lugar común decir, bueno, uno piensa siempre en los seres queridos, pero nunca en que a uno lo va a sorprender una celada como esa. Y menos aún algo, bueno, de tanta significación para la vida, ¿no? Porque tú sabes que decir cáncer, bueno, es asociado como al fin de la vida. Es una cosa, bueno, del imaginario, ¿no? Colectivo e individual también, ¿no? El imaginario. No, nunca lo pensé. ¿Y no tenías algún síntoma? Venía con síntomas de unos dolores, iban increciendo. Luego la rodilla como que ayudó, la lesión en mi rodilla, porque los dolores eran la zona pélvica, ¿no? Y eso desde el año pasado, de finales de año. Ahora, unos exámenes, bueno, había un pequeño daño en un nervio, en un músculo, el ilíaco, y entonces era eso, pues, era eso. Y la rodilla después, tú recordarás las inundaciones, en esos días de las inundaciones de diciembre, enero, yo me fui y andaba con unos dolores que nadie sabe, solo un equipo muy pequeño, que me paralizaban a veces. Elías una vez, estábamos caminando y yo le dije, párate, y era que me paralicé y me temblaba la pierna y Elías se asustó y tuvieron que sacarme y acostarme, etcétera, ¿no? Y una inyección. Luego el compromiso se fue alargando, comenzó el año, este año, y uno se entrega pues en cuerpo y alma, y errores fundamentales. Y luego, 5 de julio. Yo en el fondo, te digo, una noche le dije a alguien, oye, ¿no será una cosa más grave lo que yo tengo? ¿No será un cáncer? Pero entonces, yo mismo decía, no, yo tengo que llegar al 5 de julio, y después háganme lo que quieran. El bicentenario, la cumbre que tanto costó estos años para la cumbre de la Unidad América Latina, todo estaba ya preparado, hasta que bueno, llegué a Cuba, con unos dolores, se incrementaron,
dificultades orgánicas severas, y Fidel me agarró y me dijo, bueno, ¿y qué tú quieres? ¿Morirte? Y, ¿cómo que no te quieres hacer exámenes a fondo? Y me convenció Fidel. Incluso yo le dije, Fidel, la cumbre. Me dijo, te apoyo políticamente por la cumbre, pero primero es la vida para un revolucionario, Chávez. Y esa misma noche, Raúl me llevó al hospital, fui al hospital, me hicieron unos primeros, digamos, examen clínico, ¿no? Y los médicos, no me quedé, me fui a la casa donde, al sitio donde nos quedamos. A las 8 de la mañana llegó Raúl a tocarme la puerta. Vamos, te esperan. Y bueno, el examen, entonces bueno, apareció ya con los equipamientos, lo que después se convirtió en un tumor maligno, pero que fue extraído una semana después de una aproximación muy cuidadosa. Pero fue Fidel el que me dijo, fíjate. Cuando te lo dijo, ¿qué sentiste tú? Por el impacto. Tú sabes que la primera operación, yo lo he dicho, te resumo por el tiempo. Sí. Bueno, no. Había sospecha, pero había que verificar con mucho cuidado, porque aquel aparato del tamaño de una pelota de béisbol, y además redondito, como elaborado por alguna mano. La naturaleza, pues. Luego comenzó una operación, me hicieron una operación difícil, pero para drenar el absceso, con riesgo de infección. Luego unas curas de una semana, ya yo estaba listo para venirme, y Fidel iba todos los días a visitarme. Esa tarde él llega y lo veo misterioso, dice mi hija, Fidel anda con un misterio, María y Rosa, porque llegó, se devolvió, yo me asomaba, y por fin viene con una cara, como su esposa, mis hijas venían, no sabían nada todavía, se quedaron fuera, y se sienta aquel hombre. Y yo cuando le vi la cara dije, algo grave me va a decir Fidel, lo conozco tanto. Y él comienza a aproximarse, hasta que me dice, Chávez, células malignas. Yo me quedé mirándolo así, no sé qué sentimiento, como un cúmulo cruzado de sentimientos. Bueno, pero de inmediato comencé a asumir. Tú me has visto a mí en situaciones duras y difíciles, incluso cercanas a la muerte o algo parecido. Hablamos un rato, él llamó a los médicos, les pidió que me explicaran lo que ya ellos durante horas, desde el día anterior, habían los tubos hasta las 2 de la mañana explicándole a él los escenarios. Me explicaron hasta el más pequeño detalle. Adán, mi hermano, estaba allí, Nicolás, me dijo, ¿tú quieres que algún otro compañero? Claro, Nicolás, Adán, María, Rosa, ¿no? Y entonces, bueno, bien, le dije, bueno, yo venía de la operación aquella, le dije, Fidel, solo te pido una cosa, a ustedes todos, yo asumo esto, denme el día de mañana, no para pensar si me operaba o no, le dije, no, vamos, solo denme un día libre, un día para mí, no, y se fueron, me dejaron, ellas se fueron, me fui al baño a verme los ojos, lloré por mis hijos, lloré, como lloré el 12 de abril, también frente a un espejito allá en Turiamo, lloré y lloré, como la canción, lloré y lloré, y a mí, ¿y por qué a mí? Decía, bueno, bien, al final, al rato estaba solo todavía, bueno, como mirándome y riendo, bueno, Chávez, ahora un cáncer, pues, y entonces empezó a aflorar el llanerito aquel, el llanero, el venezolano, el luchador, el corpus, soldado, el luchador. Entonces me miré a los ojos y dije, ¿qué es eso para mí? Como el 11 de abril, ¿qué es eso para mí? Y terminé, bueno, asumiendo, llegó Adán, un abrazo, las muchachas las llamé, bueno, asumamos esto, Nicolás, vete a hablar con Elías, la operación va a ser, todos los riesgos, vamos a asumir esto y a remontar la cuesta, pues. Al rato estaba pidiendo, tráiganme a Zaratustra, volvió Zaratustra, así habló Zaratustra, sentí la necesidad de reencontrarme con ese personaje con el que me había encontrado en Yare 20 años atrás, y aquí estoy, en pleno retorno.
¿Y qué? ¿Qué es eso para mí? ¿Qué es eso para nosotros? Un cáncer también, lo que me faltaba, pues. Yo te vi el 11, la noche, esa noche terrible. Y yo a ti. Y vi cómo tomaste esa decisión, la más audaz, la inconcebible, de presentarte donde estaba el nido de traidores. Creo que fue decisivo. Se necesitaba demasiado coraje para hacer eso. Era más fácil inmolarse. Entonces, la comparación respecto a la reacción de uno y otro episodio, aquel episodio cuando llegaban los comandantes de los componentes, es decir, nos tomaron el comando, el golpe está avanzando. Y cuando te participan porque tienes un cáncer. Creo que tiene un parecido, ¿no? Parecido. En el fondo sí, fíjate. Sí, porque hay un trasfondo humano que lo identifica. Una emboscada, pues. Exacto. Un contra la pared de repente. Pero fíjate, ¿por qué no aprovechamos este recuerdo de la traición del 11 para que dé una pincelada sobre la estabilidad en este momento? Bien. Se viene difamando mucho a la Fuerza Armada Bolivariana, ¿no? Y este es un factor determinante de este proceso, porque consagra la unidad pueblo-Fuerza Armada, que es fundamental en este proceso. Rápidamente. Un breve comentario sobre la comparación 11 de abril y qué fecha fue. Era junio cuando Fidel me anuncia lo del cáncer. Hay que buscar la fecha exacta, fue como el 18, la segunda operación fue el 20 de junio, así que eso fue el 18 de junio que Fidel me da la noticia. Aparece Fidel otra vez el 11 de abril, tú estabas ahí al lado. Sí. Yo no sé cómo Fidel se comunicó, luego María habló con él, pero fue el día siguiente, pero Fidel logró entrar a pesar de que nos estaban haciendo guerra electrónica, etcétera, me tenían bloqueadas las llamadas, él logró, y después de un breve comentario, tú no eres Allende, tú eres un soldado, tú no mueres hoy, Chávez. Allá me dijo casi lo mismo. Chávez, hasta hace pocos años, de un cáncer moría casi todo el mundo, de una leucemia, hoy no. Un poco me estaba diciendo, tú tampoco mueres de esta, Chávez. Fíjate, el mismo. ¿Cuántos años después? Casi 10 años después. ¿Y tu Fuerza Armada? Ahora, otro factor, permíteme, común de esos dos eventos, es que al final yo terminé decidiendo y entregándome, como tú hablabas del destino. Yo no creo en la predestinación, pero sí en un destino, en un camino, en un río. Al final yo, el 11 de abril fue, me entrego, pues. Aquí estoy. Después de dudas y allá también me entrego en manos de la ciencia. Y bueno, y para tramontar, pero me entrego con voluntad de vivir y voluntad más allá de poder seguir, de poder seguir entregando mi esfuerzo modesto para hacer una patria. La estabilidad, un buen tema porque, bueno, ahí está los acontecimientos, las especulaciones. Bueno, no se dijo que yo regresé intempestivamente el 4 de julio porque ya estaba el golpe listo, que Elías tenía movimiento, que el ministro de Defensa otro movimiento, etcétera, que es la división de la Fuerza Armada. Nosotros tenemos una estabilidad obtenida a dura lucha, una estabilidad, yo digo que sólida, pero ojo, una estabilidad asegurada, pero no es lo mismo decir asegurada que decir garantizada para siempre. No, está amenazada nuestra estabilidad. Hay un imperio allí. José Vicente, yo estuve en Trípoli hace apenas en noviembre con Gaddafi y recorrimos unas calles en Damasco con el presidente Bashar manejando a su esposa y nosotros recorrimos pueblos, un país pacífico, y fíjate lo que está pasando lamentablemente, el plan imperial. Entonces tenemos que ahora estar muy atentos estos meses, estos años, sobre todo el próximo año, ya lo hablamos un poco. Por eso la fortaleza de la Fuerza Armada,
Por eso yo creo tanto en mis generales, en mis cuadros militares, en el pueblo, la estabilidad política, económica. Tenemos que seguirla fortaleciendo y seguirla garantizando para evitar aquí cualquier emboscada. El cuestionario Rus lo respondió. Rus fue alguien, un gran novelista que lo hizo, que diseñó ese tipo de... Alguien lo diseñó y él fue el primero que... Como una ametralladora, ¿no? Ese cuestionario. Tú me lo has dicho bastante. Sirve para precisar el perfil humano de la persona, del entrevistado. Se le ha hecho a estadistas, artistas, etcétera, ¿no? Dispara, pues, a ver. Tiene que ser rapidito. Algunas preguntas, sí. Rasgo principal de tu carácter. Rasgo principal, respuesta rápida. Yo respondo rápido. Sí. Un carácter rápido. Defecto que no puedes dominar. Que no podía. Ahorita tengo que dominar cualquier defecto, sobre todo la impulsividad. Recuerdo, una conferencia lancé la idea ante unos intelectuales, el socialismo, y en Moscú a finales del 2004. En Moscú hablé de socialismo. Y en Pekín con más profundidad, recuerdo, tengo hasta por ahí copia de aquellos discursos. Y luego en el Gigantiño, Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, prácticamente declaré, fíjate, por aproximación, Moscú, Pekín, Brasil, el carácter socialista de la revolución bolivariana. Y luego, bueno, se abrió el debate. Y oye, cogió tanta fuerza. Había gente que me decía, no, el socialismo, cuidado. No, socialismo. ¿Tú consideras que no engañaste a nadie? No, yo fui abriéndome y diciéndolo. Y luego, sobre todo, en la próxima campaña, en la siguiente campaña, 1996, ¿no? 96, ya el candidato Chávez y su programa socialista. Y lo dije por todas partes y lo explicaba. Y luego ganamos con 63% de los votos. ¿A quién voy a engañar yo? A nadie. Y sigo convocando a este pueblo al socialismo. Ese es el camino a la dignificación del ser humano, de la sociedad humana, de la patria humana. El socialismo no es solamente una palabra, ni un planteamiento de carácter teórico. Estando en el poder, como estás tú, es la decisión de construir el sustituto del capitalismo. Y construir el sustituto del capitalismo es una obra concreta de gobierno. ¿Estás consciente de las fallas que tiene tu gobierno? Para construir el socialismo. Sí. Primero hay que recordar en ese marco, recuerdo a Fidel, en una respuesta que le dio a Ramonet, ¿cuál es uno de los errores más grandes que usted cometió, qué sé yo? Y Fidel dice, haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Y ahí Fidel es muy de Mariátegui. El socialismo nuestro no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Muy robinsoniano, Simón Rodríguez. No podemos estar copiando modelos, inventamos o erramos, se trata de un invento. Yo diría incluso una obra de arte. Te acusan de copiar el modelo cubano. Pero el que me acuse de eso es un ignorante, un farsante, o o parte de toda esta dinámica para tratar de meterle miedo, satanizar el proyecto bolivariano, que es muy distinto al proyecto cubano. Son dos realidades totalmente distintas. Ahora, nosotros estamos aquí inventando y errando, y yo creo que con las fallas inmanentes a lo humano, a lo político y a lo político concreto, a las decisiones económicas, burocráticas y todo aquello, el inventar un modelo nuevo lleva consigo de manera inevitable el errar. Ahora, lo importante es, creo que lo venimos haciendo, reconocer errores, la autocrítica y crear capacidades para trascender esos errores y esas grandes fallas que seguimos teniendo, que no puede dudar. Ya que tú estás diciendo eso, que me parece muy importante, a tu juicio, rápidamente, telegráficamente, 3 aciertos y 3 fallas o 3 errores en este proceso de construcción del socialismo o del tránsito del capitalismo al socialismo. Sí, te pudiera hablar de estos 12 años, pues, sí, de gobierno, que son un tránsito, son distintas etapas en esa evolución, ¿verdad? Para el desarrollo del cambio hacia el socialismo
no se puede hablar de 12 años, porque los 3 o 4 primeros años prácticamente no hubo posibilidades de avanzar. Claro, pero son años, o fueron años de experiencia necesarios de tránsito. Sin ellos no hubiéramos llegado a la etapa siguiente, imposible, es muy obvio lo que estamos hablando. Ahora fíjate. 3 aciertos. 3 aciertos. Primero, el planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ello no hubiéramos logrado, esta maravillosa constitución que, aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí 100 veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. El gran acierto, el planteo constituyente. Un nuevo modelo de democracia. De democracia verdadera, profunda, de economía, de valores espirituales, lo que hay que abonar, la base espiritual del socialismo, la base amorosa. Segundo gran acierto, vamos a recordar el Plan Colina. Tú debes recordar el Plan Colina. Cansado yo en esos primeros años de bandearme con la vieja dirigencia de PDVSA y sus mentiras y sus vaivenes. Una madrugada le dije a Ali Rodríguez, no sé si estabas tú. Y el Estado dentro del Estado, ¿no? Sí, un Estado dentro del Estado. Y una traba para todo. Y no teníamos recursos y ellos se los llevaban, etcétera. Entonces una madrugada yo dije, cueste lo que cueste, vamos a tomar esa colina. Colina en el sentido figurativo de aquella colina, pensando militarmente, ¿no? Y entonces Ali dijo, ¿cuál colina? PDVSA, vamos a tomarla, cueste lo que cueste. Y esa madrugada amanecimos haciendo el Plan Colina. Un acierto estratégico, constituyente, Plan Colina, que después, devino en el golpe de Estado, inevitablemente. Otro gran acierto, el socialismo. Declarar el socialismo y empezar a abrir el sendero es un gran acierto. Hubiera sido un craso error pretender construir una Venezuela nueva en el marco del capitalismo. Hubiera sido cavar la tumba del proyecto y del proceso, y lo sería hoy y lo sería mañana. Yo digo, 3 grandes aciertos estratégicos. ¿Estaría sepultado el proyecto si no se actúa así? Sin duda, imagínate que yo hubiera terminado haciendo pacto con la derecha venezolana, con la burguesía capitalista. Yo estaría ya liquidado políticamente y el país no sé dónde estaría. Grandes aciertos estratégicos, sin duda. Desaciertos. La viñeta, ¿tú te acuerdas? Aquello, tú estabas esas noches, madrugadas. Aquel plan que hicimos, no recuerdo qué nombre, el plan Viñeta, que tenía varios componentes. Y uno de ellos, un grandísimo error que yo cometí, Dios mío, jamás lo volvería a cometer, dejar intacta la cúpula militar que estaba allí, casi intacta. Mira, Evo Morales, cuando llegó a la presidencia, como dice en criollo, se raspó no sé cuántas promociones. Y yo respeté las antigüedades, claro, conversé con la mayoría, ¿tú recuerdas? Y fíjate después cómo se vinieron contra nosotros. Te pudo costar la vida incluso. Claro, apunto mi vida y apunto el proceso. Ahora, claro, luego vino la depuración del punto de vista positivo y ahora tenemos estos altos mandos nuestros, comprometidos con la Constitución y con la Revolución y la Fuerza Armada, con lo que él diga, lo que el pueblo diga. Otro desacierto, el plan Colina fue un acierto. Desacierto. Mantener una política económica también, aquellos primeros años muy ortodoxa, me llevó al Fondo Monetario Internacional, estuve allá tratando de conciliar, fueron grandes desaciertos, pero naturales, yo creo que propios de una etapa de transición, José Vicente, que luego, los errores fueron enseñando. Otra vez Nietzsche, el error, dice Nietzsche, es una verdad. Fíjate que pareciera una contradicción. El error, él no dice es una verdad, es la verdad sin la cual ninguna especie viviente puede sobrevivir. Fíjate esa frase del gran Federico Nietzsche. Tercero. Ya no te lo dije, pues. No, es el segundo. Te falta uno. Los desaciertos. Muchos los demás. Permíteme agrupar un conjunto de desaciertos políticos, económicos,
sociales, errores en uno solo, falta de eficiencia en lo rutinario, en lo diario. Eso conforma un gran error que muchas veces ha puesto en peligro las políticas del gobierno, las políticas sociales, las políticas económicas, la atención a los problemas del pueblo. Y en eso hay que andar siempre corrigiendo y levantando la eficiencia y creando capacidades mayores. Hugo, tú estás apostando el destino del proceso revolucionario a una elección. ¿Estás consciente de ese riesgo? Fíjate, José Vicente, que yo no lo plantearía de esa manera. ¿Tú te refieres a las elecciones del 2012? 12, sí. Por cierto, que esta mañana hablé con el primer ministro Putin, un gran amigo, y estábamos mirando el 2012. Hay elecciones en Washington, en 2012, en Moscú también, y en Caracas también. Estábamos conversando, un gran amigo. Bueno, fíjate, no es que yo y nosotros, porque yo ya no soy yo, dijo Gaitán, estemos apostando la revolución bolivariana y todo lo que hemos logrado a un proceso electoral. Ese proceso electoral, bueno, mandato constitucional, mandato del pueblo, va a ocurrir. Y allí, ese será un evento en el que se juegue el destino de la revolución. Pero no es allí, eso no es lo determinante. Yo, si me preguntas, yo me juego el destino de la revolución en la organización y la movilización popular, en la unidad del pueblo, de la fuerza revolucionaria, en la unidad cívico-militar, en la conciencia de hacia dónde vamos, en la ideología. Las elecciones serán un evento más, pero no creo que ahí se determine el destino de la revolución bolivariana. ¿Y en el supuesto negado de que se pierda? No perderemos, nosotros vamos a ganar. Ahora, si me lo planteas de esa manera, yo te lo digo que ya es historia mi actitud personal en eventos donde no hemos sido favorecidos por la victoria en algunas elecciones. Estoy en la Academia Militar de Venezuela. Voy a conversar con el presidente constitucional de la República Bolivariana, Hugo Chávez. ¿Qué tal? Hugo, ¿qué tal? ¿Qué Hugo? Viejo amigo, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. Igual, en este escenario hermoso. Sí. En este templo, para mí es un templo, tú sabes todo esto. Aquí comenzó todo. Sí, comenzó todo. Te lo dije hace como 20 años cuando me preguntabas. Sí. Comenzó todo, aun cuando ya había comenzado. ¿No es una obsesión la academia para ti? No creo que sea obsesión. Tú sabes que dentro de pocas horas se cumplirán 40 años exactos de mi ingreso a ese patio, a esta escuela. Yo creo que es un estado de conciencia. ¿Qué representa en tu imaginario la academia militar? Eso, ¿no? Un estado de conciencia surgido de un mundo interior muy vivido, muy intenso de estos 40 años, que surgieron como un amor, como la conciencia, José Vicente, de que aquí yo nací. De que aquí yo nací es el alma mater, pero más que el alma mater, mater alma, el corpus mater, el soldado mater, el Chávez mater. Aquí nació Chávez. ¿Qué fue lo más difícil al ingresar a este mundo militar? Lo recuerdo, el patio, 40 años, el 8 de agosto era domingo, me tocó un pelotón por allá de aspirantes. Lo más difícil, que, bueno, primero lo normal en un casi niño de 17 recién cumplido, la nostalgia de Barinas, la madre, la abuela, el padre. Yo siempre fui y soy muy de familia, la novia, el béisbol en la esquina, el equipo de pelota, los amigos, las nostalgias, eso pega, claro. Ahora, más allá de eso, desde el punto de vista ya de la rutina diaria, ser zurdo, oye, ¿por qué? Ser zurdo era aquí como una cosa a veces torturante. Yo defendía y haciendo mi zurdidad, digámoslo así. Por ejemplo, venía por ese pasillo los primeros días, trayendo mi ropa de la lavandería. Y como soy zurdo, venían unos brigadieres y los saludo con la izquierda.
Bueno, di como 100 vueltas al patio con la ropa aquí en la cabeza, cónchale, por ser zurdo. En otra ocasión en el comedor, los primeros días, la sopa con la zurda. Nuevo, usted está loco, se come con la derecha. Entonces con la derecha no tenía el pulso de la zurda y entonces me llenaba la camisa que era blanca de la sopa. Nuevo, me mandaban a lavar aquí la camisa en el patio. Ser zurdo, fíjate, era una cosa, bueno, luego lo fui superando. A la hora del disparo en el polígono, era al revés, pues, era al revés. Ahora, luego, sin embargo, más allá de esas anécdotas, te puedo decir que yo casi que del primer día me sentí aquí, como un pez en el agua, como que había nacido para esto, en verdad te lo digo. En tu destino tú pensaste que estaba el poder al ingresar acá. ¿Lo asociaste al tema del poder? Entrar aquí no estaba asociado conscientemente. Y ahí volvemos otra vez a Nietzsche y a los filósofos Heidegger. El estado de conciencia, dice Heidegger, dice Nietzsche, también Kant. Tú eres filósofo. Yo estoy filosofando mucho. El estado de conciencia surge de un mundo interior, yo lo creo, reflexionando, ¿no? Después que una cadena de causas surgen y toman la conciencia, pues, y se hacen como concretas, y entonces adquieren una perspectiva en el pasado. Me explico. Yo cuando entré aquí quería ser, fíjate, pelotero del Magallanes. Yo entré era para venir a Caracas y a jugar béisbol al Magallanes. Quería ser el Látigo Chávez. No pensaba en ese destino político. No, pero 4 años después salí vuelto un león, no del Caracas, no fui magallanero, sino un león, un pequeño león, más bien un niño león. Aquí adquiriste conciencia de un destino más allá del deporte y de la vida diaria, trascendiendo eso. De un destino de poder. Como que me asaltó la voluntad de vivir, la voluntad del poder. ¿Te leo algo? Claro. Del cadete que fui y que escribía allá en el último dormitorio. En 1974, yo te conocí aquí a ti, tú a mí no, yo era un brigadier del montón. Bueno, fíjate tú, ¿cómo es la historia? Pero tú no recuerdas al brigadier Chávez, seguro que tú no recuerdas al brigadier Chávez, pero yo cómo olvidar al candidato José Vicente Rangel en el teatro con Anita y Pepe, que fue cadete mío, de mi pelotón. Pero fíjate cómo se cruzan los destinos. Nos Estás cruzamos. en el poder, yo estoy lejos del poder. No, tú también estás en el poder, estás en el cuarto poder y en el quinto poder. Permíteme un minuto porque este es un diario de cadete que luego... ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo, en estos días. Sí. Sí, siempre he escrito desde niño. Y escribiré. ¿Estás pensando en las memorias? No, ¿qué memoria? Bueno, retrayendo memoria, estas son memorias, es para relanzar al nuevo Chávez. De aquí nace un nuevo Chávez, de esta situación coyuntural que estoy viviendo. Pero fíjate, te voy a leer esto porque aquí te tengo una sorpresa para ti, para Anita y para Pepe, que anda por ahí también. 1974, 13 de marzo, el día anterior había sido Día de la Bandera, y tomó posesión Carlos Andrés Pérez, que te derrotó a ti. Tú fuiste candidato contra Pérez. Una derrota gloriosa. Gloriosa, claro, gloriosa. Yo hubiera votado por ti. Ya yo era socialista. ¿Hiciste campaña alguna vez por allá sobre el precisamente? Sí, varias veces, ya en Barinas, ya en Cumaná, pero te conocí aquí de candidato presidencial, cuando venían ustedes, tú y Anita, a visitar a Pepe, que era de mi pelotón, ese año 73 y 74. Yo escribí lo siguiente, breve. Caracas, 13 de marzo de 1974. Después de esperar bastante tiempo, llegó el nuevo presidente. Íbamos a desfilar frente a él. Carlos Andrés. Cuando le veo, Carlos Andrés, cuando le veo, quisiera que algún día me tocara llevar la responsabilidad de toda una patria, la patria del gran Bolívar, ya era bolivariano, y mía, en último término. Ya yo andaba asaltado por la voluntad del poder, Nietzsche dixit, la voluntad del vivir. Dice Nietzsche, Heidegger ya te lo mencionó, que el hombre no es que tiene voluntad de poder, es que es en esencia voluntad de poder, de distintos poderes, poder vivir, poder caminar desde niño, poder. Ahora, ya era poder político lo que yo sentía, era otra cosa. ¿Querías poder? No es que quería, era que me estaba asaltando la voluntad del poder sin yo darme cuenta. No es que uno tenga un plan para ir al poder, es que la voluntad de vivir,
la voluntad más bien, la voluntad, José Vicente, ya yo la tenía, una voluntad, era como un semillero. Entonces el poder o voluntad de poder viene siendo como el germinar del semillero. Aquí estaba germinando, sí, inconscientemente, yo no tenía conciencia, no había abordado mi conciencia eso, pero estaba ¿Lo allí. percibías en otros cadetes también? No, en ese momento no, En ese momento no. pero sí lo percibía en otras cosas que me llegaban del mundo exterior. En ti, candidato presidencial, te repito, en ti, en Allende derrocado y asesinado unos meses antes, y eso me indignó. En los cadetes panameños que me hablaban de Torrijos, y era el presidente, en Juan Velasco Alvarado y el plan Inca, yo era un muchacho inquieto que leía, bueno, y en lo que en Venezuela comenzaba a oler mal. Tengo que terminar de leerte esto porque he aquí una sorpresa. El mismo día que yo escribo, que llegó Carlos Andrés, que tomó posesión, mira lo que escribí, un párrafo más adelante. En la tarde hubo salida para todos, inclusive los deportistas. Yo no salí. Hablé largo rato con José Vicente Rangel Jr. Me dolió mucho que se vaya de baja. Traté de ayudarlo. Era una esperanza. Pregúntate tú, esperanza de qué, de un brigadier y un nuevo, un cadete nuevo de primer año que se iba de baja, tu hijo, pues. Y tú siendo un líder del socialismo, de la izquierda, de la esperanza nacional. Te ha acompañado siempre él, Sin duda, sin duda. sin estar en la Fuerza Armada. Entonces, la pregunta que tú me hacías, que si el poder, sin duda desde entonces ya yo andaba siendo asaltado por la voluntad de poder, y hoy la tengo al máximo de esa voluntad hoy, es gigantesca. Pero ¿poder para qué? Esa es otra pregunta. ¿Poder para qué? Para liberar un país, poder para un pueblo, poder para que una patria pueda ser. Hagamos una pausa. Fíjate, tú eres un hombre de acción, lo has demostrado. Pero como todo ser humano, seguramente que has tenido momentos de duda. ¿Qué hacer en determinadas circunstancias? ¿Hay algunas fechas emblemáticas o algunas situaciones emblemáticas en tu trayectoria? 1. 4 de febrero. 2. Decisión de participar en el proceso electoral 1998 que te lleva a la presidencia de la República. 3. 11 de abril 2002. Al regresar de la pausa hablamos sobre la duda de Chávez y las soluciones de Chávez a la duda. Correcto. La duda es un acto racional en el ser humano, ¿no? Es más, muchos piensan que el ser humano que no duda es sospechoso. Como el error también. También sí. Ahora, yo te hablé al terminar el negro anterior de 3 instantes en tu vida en que seguramente tuviste alguna duda. Por ejemplo, 4 de febrero. 1 millón de dudas. Pero no estoy exagerando, digo 1 millón, pueden ser 1,5 millones. En verdad el 4 de febrero, José Vicente, fue una quijotada. Un mar de dudas, individuales, colectivas. Yo cuando venía cruzando el Valle de Aragua, de Maracay, hacia La Victoria, en un viejo jeep militar con mis muchachos y el batallón, decía, Dios mío, no sé qué va a pasar esta noche, pero somos libres. Ahora estoy recordando al gran Brecht. Él desarrolla la duda y dice en alguna parte, la duda es propia del entendimiento humano, de la naturaleza humana. Ahora, de la duda debe salir, dice Brecht, alada la esperanza, alada. Así veníamos alados. 4 de febrero, 1 millón de dudas. Una gente flota en la duda, pero llega un momento que tiene que tomar una decisión. Claro, lo importante es que la duda o el millón de dudas no te paralicen si tú tienes la conciencia de la necesidad de tomar una decisión, aspirando que el camino y el desarrollo de los eventos vaya despejando las dudas y abriendo el horizonte para volar. Eso pasó el 4 de ¿Estás plenamente convencido de la pertinencia de ese acto revolucionario? del 4 de febrero. Claro. Sí, absolutamente, y creo que desde muchos años atrás, y por eso trabajamos sin descanso. Era absolutamente necesario. Y yo creo que la historia lo ha confirmado y ojalá lo termine de confirmar de manera definitiva. El 4 de febrero era un hecho necesario y además inevitable, incluso para frenar
el golpe de derecha que se estaba cocinando a algunos niveles, bueno, de la extrema derecha civil y de la extrema derecha militar. Ese es otro tema, pero las dudas, 1 millón de dudas. 4 de febrero, pero mira cómo surgió al lado. 20 años vamos a conmemorar el próximo 2012 de aquel hecho que partió en dos como un rayo, lleno de dudas, una quijotada. Recuerdo a mis muchachos, la muchachada heroica que abrió un camino, y eso nació aquí, el 4 de febrero, nació en muchas partes, pero esta es la cuna central. Sin esta escuela, sin la muchachada aquella que me la imagino ahí trotando, caminando, cantando, y yo con ellos, nunca hubiera ocurrido. Hay quienes sostienen que es comparable el 4 de febrero al 18 de octubre del 45. No sé quiénes lo sostienen, pero... Bueno, los que dicen que partió la historia también el 18 de octubre. El 18 de octubre no partió ninguna historia, creo yo, ¿no? El 4 de febrero está demostrando que sí, partió la historia en dos. Yo incluso diría, José Vicente, que el siglo XXI en Venezuela se adelantó. Se adelantó, y no necesariamente ese día, sino, digamos que ese tiempo histórico, el Caracazo, 3 años antes. Caracazo, 4 de febrero, 27 de noviembre, y eso nos trajo al segundo evento que tú preguntabas por las dudas, es decir, 98, diciembre de 98. Vamos a eso, elecciones del 98. Había mucha gente de izquierda, contrario a la participación, a ti te cuestionaron incluso en algunos sectores porque estabas participando en este proceso electoral. Eso seguramente suscitó algún tipo de duda en ti, si era acertado o no participar en ese proceso electoral. Los hechos te dieron la razón, pero antes de llegar a la victoria hubo situaciones de duda, indudablemente. Bueno, los ¿Ese hechos, era el camino o no era el camino? Los hechos nos han dado la razón hasta hoy, ¿no? Este día hermoso en que estamos conversando aquí. Ahora, la historia no ha terminado. Me explico. Yo en el fondo, y creo que tú en aquellas reuniones donde analizábamos, y un grupo de compañeros, y mucha gente, no teníamos duda de la victoria electoral. Ahí no había duda. Yo no la tenía. Sobre todo cuando se desarrollan los acontecimientos del año 98, cuando se desploma Irene, se desploma el otro, la otra, hasta el caudillo, ¿te acuerdas? Y todo aquel despelote. Ahora bien, la duda no era sobre la victoria. Una duda terrible que teníamos, tremenda, era si nos iban a reconocer la victoria. Se hablaba del golpe de Estado, ¿te acuerdas? ¿No? Aquel jefe del ejército que decía abiertamente, yerno del presidente, que no reconocerían a un loco como jefe de Estado, como comandante en jefe, y movimientos de tropas. Fuerte Tiuna estaba llena de unidades especiales, solo que de aquí otra vez, de aquí surgió la fuerza, y digo de la escuela, de la academia y del ejército y otras fuerzas, surgió la contención al golpe, el contragolpe. Tú sabes bastante de eso, bastantes cuentos que tú tienes e historias. Ahora, la duda estaba no allí, sino eso, tú lo decías, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Porque yo de candidato, tú recuerdas, pregoné la revolución democrática a los 4 vientos. Ahora, yo tenía dudas, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Y Allende, y 100 ejemplos más, ¿era el 4 de febrero o era el 6 de diciembre la puerta para abrir el camino a una revolución? Dudas, grandes dudas, se han venido aclarando y solventando, pero sin embargo, ahí en el fondo hay núcleos de dudas todavía hoy. 11 de abril 2002. Ese día, fíjate que ese día como que se conjugaron ambas dudas, ambas, las del 4 de febrero, es decir, ¿es la vía armada la revolución? ¿Es la vía armada la vía para hacer una revolución? ¿O es la vía pacífica democrática? Yo llegué a pensar, a lo largo de aquellas horas que compartimos, de angustia, de dudas terribles, yo llegué a pensar en alguna ocasión, incluso, sobre todo preso ya aquí en Fuerte Tiuna, o por allá en Turiamo, en algunos momentos yo dije, bueno, entonces el camino no era el camino electoral, el camino es tomar las armas de nuevo. Y tendré que hacerlo de nuevo cuando reviví, haciendo planes ya, qué hacer luego. Primero salvar la vida y luego qué hacer. ¿No te parece que la contrarrevolución demostró que es capaz de apelar
al golpe de Estado, a la fuerza, cuando tiene una oportunidad abierta, como ocurrió ese día? Sí, sin duda. Ahora, yo creo que esa es una conducta histórica de la extrema derecha, de la derecha o de la contrarrevolución a lo largo de 200 años y más. Es una conducta, si algo nosotros podemos señalar acerca de una constante en la conducta de la derecha venezolana, de la contrarrevolución venezolana, de la burguesía venezolana y sus expresiones políticas, es su carácter antidemocrático, golpista. Bueno, derrocaron a Gallego, derrocaron a Isaías Medina, mataron a Delgado Chalbó, derrocaron a Cipriano Castro y trajeron a los Marines y pusieron a Gómez como el cachorro. Esa fue la burguesía, la oligarquía, la extrema derecha subordinada al imperio norteamericano. Es una constante histórica. Lo que pasó el 11 de abril fue solo una demostración más de ello, y ellos siguen actuando hoy con ese plan bajo la manga. Tú lo sabes muy bien, he visto que siempre está alertando al respecto. No hay que olvidarlo un solo día. Una pausa, ¿no? Tú asumiste desde el gobierno de Miraflores el camino del socialismo, pero tú no planteaste en la campaña electoral que ibas a hacer un gobierno socialista. Quiero que hablemos, regresar. Tú lo habías planteado 30 años antes. Hugo, el socialismo como planteamiento político en esas campañas electorales de la Cuarta República, y sobre todo en la última, donde tú triunfaste, tenía apenas un 6% como socialismo, ¿no? Como planteamiento socialista. Tú no te habías definido como un socialista, ¿no? Cuando tú defines el carácter socialista del gobierno, lo haces en función de una política de poder, de darle un cauce al proceso revolucionario. Fíjate, claro, cuando, permítame de nuevo los recuerdos de 40 años casi, cuando tú eras candidato del socialismo, yo creo que ya yo era socialista. Y te lo dije, si me hubiese tocado votar en esos años, ten la seguridad que hubiera votado por tu candidatura. Y luego uno va evolucionando en el pensamiento. Ahora, una cosa es que uno en su, como dicen, en su interior, en su sí mismo, tenga ese impulso. Yo incluso he dicho que para mí Bolívar era socialista, y cómo iba a pregonar el socialismo si la palabra ni siquiera se usaba, la categoría. Simón Rodríguez, un gran socialista. Yo lo era desde muy joven. Ahora viene el hombre y sus circunstancias. Chávez, candidato presidencial, 1998. Bueno, las condiciones objetivas y subjetivas, Carlos Marx no daban para un planteamiento socialista. Y por supuesto no se trata de una decisión voluntarista, individualista. Un partido, el movimiento Quinta República, y un programa de gobierno, y una alianza, y una propuesta, pero que tú debes recordarte que yo planteé por todos lados la revolución. Hay que hacer una revolución democrática. Ahora, ganamos las elecciones, asumimos la presidencia, la luna de miel, las indefiniciones. Tú recuerdas muy bien, tú eras mi canciller, y discusiones, y luego viene la constituyente para abrir, para romper y para abrir, y luego la agresión imperial, y luego la agresión burguesa, conjuntamente. Me di cuenta que era imposible conciliar con esta burguesía capitalista, con estos gobiernos imperialistas, y luego el golpe de Estado, y eso fue para nosotros, y para mí, bueno, como definitorio. Debemos recordar que fue en febrero, la guarimba, cuando en una gran concentración en Los Caobos, en la autopista, yo vine y declaré el carácter antiimperialista. Aquí no se hablaba ni siquiera del imperio, de la revolución bolivariana. 2004. Luego, en Pekín,